Cordial saludo, estimados aprendices. Bienvenidos a esta nueva semana de actividades. Esperando que ustedes y sus familias se encuentren sin ninguna novedad. Quiero contarles que el fin de semana no tuve la oportunidad de revisar sus entregas porque la plataforma en el momento en que me conectaba no estaba como muy bien. Entonces tomé la decisión de hacer hoy todas las revisiones y mañana hacemos como la exploración de sus entregas, revisamos las observaciones que pudieran haber. Sin embargo, si hay alguna duda, alguna pregunta de las actividades, las podemos resolver. Y si ustedes quieren actualizar o corregir algo en el transcurso de la mañana, lo pueden hacer sin ningún problema. Entonces, pregunto, ¿hay alguna observación? ¿Alguna pregunta de los ejercicios? Profe, qué pena, qué pena. Sí. Profe, yo tuve inconvenientes con la tabla de Excel 3, bueno, nuestro grupo, con los ejercicios de porcentajes. ¿Quieres compartirnos la pantalla o quieres que yo abra el archivo? Profe, ¿puedes abrir el archivo? Bueno. Por favor. Gracias. Entonces es en el 3. Voy a compartir pantalla. Dame un segundito, comparto pantalla. Bien, en el 3. ¿Cuál ejercicio les causó inquietud? Ese último, profe, y dame un momento. Este de pago. Listo, con este de pago, ¿qué dificultad tuvieron? Cuéntame cuál fue la dificultad que tuvieron. ¿Me escuchan? Sí, señora, sí escuchamos. Señora, profe, tuve la dificultad, pues no supimos qué fórmula usar ahí y cómo ponerla. Bueno, ¿qué te está preguntando el ejercicio? Que calcular un descuento teniendo en cuenta que si la forma de pago es de contado, entonces voy a escribir por acá, contado. Si es de contado, se le aplica un descuento del 10%. Entonces acá tengo forma de pago y acá hay un descuento. En caso contrario, el descuento es del 0%. En ese caso contrario, es como si escribiera otra forma de pago. ¿Sí o no? Era otro medio de pago. Es básicamente el resumen de lo que está diciendo el enunciado. ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, señora. Entonces, Sí, señora. ¿cuál es la condición para que haya un descuento? Sí, es de contado. Ah, bueno, entonces la función es la función sí. Entonces vamos a buscar la función sí.
¿Cuál es la prueba lógica? Entonces, ¿de quién depende el descuento? B6. De la forma de pago. Entonces, si lo que hay en B6 es igual a la palabra contado, ¿qué ocurre? Aplicar el 10%. Sí, ¿y Es verdadero. cómo aplico el 10%? Multiplicándolo, profe. Multiplicando ¿qué con qué? C6 C6 por Por el 10%, por el 10% que está aquí. más el mismo valor. no. No, Aquí, porque solamente está viendo el aquí descuento. solo estoy aplicando el descuento y no lo puedo sumar. Ah, Acuérdate cierto, que sí, perdón. Sí. ahora el descuento no es una suma, es una resta porque me estás quitando, me estás disminuyendo. Ahora aquí lo único que me resta es fijar este 20, ese porcentaje y arrastrar. Ay, perdón, faltó la mitad. Y si no es de contado, ¿qué ocurre? Queda sin descuento. Queda sin descuento. Entonces, ¿qué coloco ahí? ¿Sin descuento? No, bien sea que le puedas poner la misma casilla, o sea, C7. Ah, perdón. Si C6 Ajá, lo puedes multiplicar por 0, que igual va a dar el mismo valor. Va a dar 0. va a dar 0. Muy bien. Es importante eso que dice la compañera, que de 0, porque no es lo mismo a que de 0 a que quede en blanco. Y ya les voy a explicar. Ahora, ¿cuál es el total a pagar? La resta entre C6 y D6. De 6. Muy bien. Esa es la resta. Ahora, ¿por qué es importante que quede un valor y no quede en blanco? A veces nosotros decimos acá sin descuento. ¿Sí? Algunas personas lo han planteado de esta manera. Entonces vienen, arrastran y queda descuento para los de contado, para otras formas sin descuento. Pero al plantear la operación va a salir un error, porque yo no puedo restar números con letras. ¿Sí? Ahora, hay otras personas que entonces dicen, no, pues dejemos esto en blanco. Y arrastran. Y sigue el error, porque yo no puedo hacer una resta con una cosa en blanco. Entonces, en el caso de este ejercicio, como dice la compañera, es tomar el total y multiplicarlo por el 0 o por el 0%. En este caso, el 0 y el 0% equivale a lo mismo. Habrán otros planteamientos donde hay que multiplicar por el porcentaje que corresponde. Así parezca obvio, uno dice, ay, pero ¿qué va a multiplicar por el 0%? Pues multiplíquelo. Exacto, y asimismo cuando se cambie el porcentaje, porque pueda que después no se exijan No sea un el 0, 50%, entonces igual se debe multiplicar, pero es el mismo proceso. En este caso, pues queda así porque es 0. Exactamente, exactamente. Entonces, es no dejar el planteamiento solo para acá, que porque dice 0%, sino dejarlo de todas maneras abierto para que pueda ajustarse. Imagínense ustedes un supermercado como Al Costo, como El Éxito, como Jumbo, que manejan muchos volúmenes de ventas y de facturación y que ellos están constantemente sacando descuentos.
que tuvieran que estar planteando cada vez que van a sacar un descuento un planteamiento. No, pues para este mes o para este fin de semana el descuento por la tarjeta al costo es del 30% y con otro medio de pago el 35%. Para el siguiente fin de semana, descuento con la tarjeta al costo del 40% y con otro medio de pago del 30%. Entonces, simplemente es cambiar los valores y ya queda actualizada la información. Y no tienen que estar haciendo cada vez un planteamiento diferente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Hoy vamos a seguir avanzando en nuestros temas y ya vamos a mirar una cantidad de funciones que digamos que no son complicadas, pero que sí nos van llevando como a analizar un poco más los planteamientos. Seguimos trabajando con la función sí, pero vamos a trabajar otro tipo de funciones. Entonces, recordemos la función contar, recordemos la función sumar, que siempre la hemos estado trabajando, y la función promedio. Ya nosotros sabemos cómo funcionan, cuáles son las formas de utilizarlo, pero ahora les vamos a poner condiciones. Supongamos que yo les digo a ustedes cuántos son en la ficha. ¿Alguien me quiere contestar cuántos aprendices son en la ficha? En la 841, ¿cuántos aprendices son? ¿Nadie sabe cuántos son ustedes? No la abrí. Vamos a abrirla. Con las que se fueron, profe. ¿Como 29? 19, profe. 19. Vamos a mirar acá en la 841. ¿Cuántas me dan hoy? Con los registros que yo tengo, total habían 21. Bueno, entonces, fíjese, ¿cuántos aprendices hay en la ficha? Entonces, 21. Ahora le voy a poner una condición. ¿Cuántos aprendices hay ahora con los aprendices que se fueron? Entonces hay 19. ¿Sí ven? Que ya le estoy poniendo una condición y ya el número va a variar. Entonces, cuando yo le coloco condiciones a esos ejercicios, a esos planteamientos, entonces ya la función no va a ser solo la función contar, sino un contar punto sí. Y si le pongo más condiciones, pues ya voy a tener que utilizar una función contar punto sí punto conjunto, porque ya hay una serie de condiciones. Lo mismo con la función sumar. Entonces existe la función sumar punto sí y sumar punto sí punto conjunto. Y lo mismo con la función promedio. Entonces vamos a mirar a través de ejercicios cómo funciona. En este primer ejercicio que se llama zonas, lo voy a ampliar un poquito más para que lo veamos. Tenemos que un almacén que se llama Alemar requiere de nuestra ayuda para presentar el cuadro resumen. Pues aquí está el cuadro resumen. Nos piden la cuenta, la suma y el promedio. Teniendo presente la zona centro 2. Miremos qué información hay acá. Entonces tenemos unas zonas, centro 1, centro 2, centro 3.
tenemos unas categorías de unos productos y unos precios. Entonces nos piden contar cuántas veces está la zona centro 2. No todas las zonas, sino centro 2. Si a mí me hubieran preguntado cuántas zonas hay, pues era utilizar la función contar o la función contará y selecciono el rango. Pero ahora me están pidiendo es que sea de la zona centro 2. Entonces me voy a ubicar aquí donde está el recuadro de cuenta. Me vengo a buscar la función. Perdón. Y busco la función contar punto sí. Uy, me pasé. Contar punto sí. Contar punto sí. Dice, cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Le voy a dar a aceptar y me aparecen dos argumentos. Uno que es la función, uno que es el argumento rango y el otro que es el de criterio. En el argumento rango dice que es el rango del que deseo contar el número de celdas que no están en blanco. Y el argumento criterio dice que es la condición en forma de número, expresión o texto que determina qué celdas debo contar. Entonces, debo tener claro un rango y un criterio. ¿Cuál es el criterio que me están pidiendo a mí? ¿Cuál es la condición que me están pidiendo en este ejercicio? ¿Cuántas veces se repite el centro 2? Entonces el criterio es centro 2, ¿cierto? Entonces, ¿cuál será el rango que debo seleccionar? Zona, categoría o precio. Zona. Zona porque ahí es donde está la palabra centro 2, es decir, ahí es donde yo tengo que contar cuántas veces aparece centro 2. Entonces selecciono el rango y le doy a aceptar. Entonces, ¿el que me está diciendo? Que dentro de ese rango que yo seleccioné, 5 veces aparece centro 2. Vamos a mirar. Aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3, aquí hay 4 y aquí hay 5. ¿Sí ven? Facilísimo. Yo tengo una pregunta. Yo sé que Claro. ahorita lo estamos haciendo con un rango muy pequeño, o sea, con una lista muy pequeña. Pero ¿y si fuera el caso de, no sé, 500 ejemplares? ¿Uno cómo rectifica que esos estándares sí están bien? No, ahí sí es porque el criterio es el que tú has escogido y el rango es el que está ahí. Pero forma de verificar y contar, pues no hay una forma rápida. Bueno, habría que de pronto trabajar con otras funciones para hacer una búsqueda y verificar y contar. Pero, ¿qué es lo importante aquí? Es la forma en cómo tú escribas la palabra. Porque es que a veces nosotros visualmente cometemos algunos errores. Por ejemplo, aquí, si yo le doy un espacio más a esta, ya no va a ser 5 veces, sino va a ser 4. Y entonces uno dice, pero ahí dice 5, ahí habían 5 veces centro 2. ¿Por qué no contó ese último? ¿Mm? Señora, ¿Por qué pasó de 5 a 4? Porque el nombre cambia por el espacio, entonces Porque yo le di un espacio de más, entonces ya no es igual. A pesar de que visualmente
fíjese que este visualmente a este es igual, entre comillas. Pero yo le estoy dando un espacio de más. Entonces, ese tipo de errores, pues son más errores humanos que de la misma aplicación. Ya encontré una Profe, manera y se puede con una tabla dinámica para encontrar los valores. No sé si esa sea una opción. Pero las tablas dinámicas las vamos a ver al final. Entonces, por eso Ah, vale. no lo mencionamos. Vale, sí, señor. profe, una pregunta. Dime. ¿En el rango se ponen las casillas de la A5 a la A17? Sí, sí. Porque yo hice así y me salió que eran 0. El rango es de A5 hasta A17. ¿Y en el criterio que estás colocando? Centro 2. Pero está entre comillas o cómo Ah, lo ya, profe. Le había dado un espacio de más. le habías dado un espacio de más. Preciso lo que estábamos hablando. Pero Ujú. ya me salen 5. Bueno, listo. Bien. Ahora con la suma. Entonces necesitamos sumar cuánto es el precio de esas 5 cuentas que corresponden a centro 2. Entonces vamos a hacer con la función sumar.si que dice que suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. Entonces observemos que los dos primeros argumentos son muy parecidos a la función contar.si. Entonces está rango, criterio y el rango de suma. Rango, pues será el mismo rango de la zona. El criterio será centro 2. Y el rango que queremos sumar, ¿cuál es? ¿Categoría o precio? Precio. 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 Muy bien. Y le damos a aceptar. Es decir, que la suma de esos 5 datos es 2.434. ¿Sí? Profe, a mí me dio 0. Puede ser que estás escogiendo mal o estás escribiendo mal el rango Ah, ok, profe, voy a mirar. o el criterio. Siempre que les dé 0 es porque el dato que ustedes están escribiendo o están buscando no corresponde. Observe, revisa a ver por qué te da 0. Profe, qué pena una pregunta. En el Dime. punto anterior, no sé si tú las coloreaste las casillas, pero o sea, sí me da que es un 5 del centro 2, pero no me salen las casillas así color azul. Ah, no, yo fui la que las coloqué. Yo fui Ah, la que pensé las que tenía que Ella coloqué. las quedar así. colocó, sí. Yo las Ah, coloqué para que las contáramos. vale, profe, Que fue gracias. cuando salió la pregunta de la compañera. Que esto lo hacía en una tabla pequeña, pero en una tabla larga, pues en este momento para ponerme a contar no tiene razón de ser. Muy bien. ¿Y qué nos falta? Calcular el promedio. Entonces, el promedio también utilizamos la función promedio.si. Y en esta, al igual que la suma, el rango y el criterio son iguales que en la función contar.si. Y acá, por último, voy a tener que seleccionar el rango para calcular el promedio. Entonces, ¿cuál es el rango? Las zonas. ¿Cuál es el criterio? Centro 2. ¿Y cuál es el rango para calcular el promedio? El precio. Le doy a aceptar y ya obtengo el resultado. ¿Qué me falta? Como esto es precio y esto es precio, ponerle el formato que corresponde a moneda.
sin posiciones y aceptar. Entonces, de esta manera he obtenido los valores para ese cuadro resumen teniendo presente la zona centro 2. Siempre que la respuesta les dé 0, tienen que revisar que hayan escogido el rango donde encuentren el criterio. Les voy a explicar, porque a veces escogemos, por ejemplo, el rango de zonas y van a buscar la zona centro 5. Pues la respuesta es 0 porque no existe la zona centro 5. Está la 1, la 2 y la 3. ¿Sí me hago entender? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, señora. Bien. Me paso al siguiente ejercicio que se llama zona llave. Aquí, entonces, ¿qué ocurre? Es el mismo planteamiento del ejercicio, pero ahora me están poniendo dos condiciones. Que sea de la zona centro 2 y además que sea de llave plana. Es decir, tengo dos criterios, tengo dos condiciones. Entonces, en este caso, ya tengo que utilizar otra función para poder obtener el resultado. ¿Cuál es la función? Entonces es la función contar, punto sí, punto conjunto. Porque en este caso necesito contar las celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Es decir, necesito más de un criterio. Entonces, en ese orden de ideas, lo primero que tengo que hacer es seleccionar el primer rango. ¿Cuál es el primer rango? El que corresponde a la zona centro 2. Entonces, escojo el rango y escribo el criterio que es centro 2. ¿Cuál es la siguiente condición? Que sea de llave plana. Entonces, ¿en dónde está la palabra llave plana? Está en las categorías. Entonces, selecciono el rango de categorías y en el criterio escribo llave plana. Le doy a aceptar y entonces ya no son 5 los que me cumplen esa condición, sino apenas 2. Observemos cómo es. Entonces, primero escojo los que son de la primera condición, que son centro 2. 1, 2, 3, 4 y 5. Pero dentro de esos 5, ¿cuáles son los de llave plana? Entonces, aquí hay 1. Este es de tuercas, entonces no me sirve. Este es de llave estrellas, no me sirve. Y este es de llave plana. Y el último es de llave estrella, que no me sirve. Entonces, ¿cuántos son los que cumplen esas dos condiciones? 2 resultados. ¿Sí es claro por qué me dio el número 2 como resultado? Sí, señora. Bien. Ahora, con la suma sucede lo mismo. Entonces, ya tengo que venir y buscar la función sumar punto sí punto conjunto. Vamos a mirarla por acá. Sumar punto sí punto conjunto. Aquí la diferencia al sumar punto sí es que primero me está pidiendo el rango de suma.
Primero debo escoger, en este caso, qué es lo que quiero sumar. Y luego vengo y escojo los rangos para los criterios. Para el primer criterio, entonces, las zonas. El primer criterio es zona, perdón, centro 2. El segundo rango es las categorías. Y el criterio es llave plana. Entonces, la suma de esos dos productos me da este valor. Y para el promedio, entonces busco la función promedio.si punto conjunto. Al igual que la suma, lo primero que debo escoger es el rango al que le voy a calcular el promedio. Selecciono el primer rango de criterios. El criterio, centro 2. El rango para el segundo criterio. Y el criterio 2, que sea llave plana. Y de esa manera obtengo el promedio. Igual que en el ejercicio anterior, le vamos a dar el formato de moneda. Y ya me queda planteado el ejercicio. ¿Preguntas? Sí, profe, yo tengo una. En cuanto a la escritura de, digamos, de las palabras, el hecho de que llave plana, ambas palabras inicien con mayúscula, ¿cambia algo o simplemente se puede escribir En de cualquier Excel forma? no hay diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Tú puedes escribir todo en mayúscula, todo en minúscula, combinado. Él no te va a hacer diferencia. Vale, Si profe. te va a poner problema es si tienen tildes. Entonces, si tú escribes, por ejemplo, ¿qué? Algo con tilde. Tazón o mamá. Si tú escribes mamá, es diferente a mamá. Entonces, ahí sí hay diferencia, pero entre mayúsculas y minúsculas no hay diferencia. Vale, profe, muchas gracias. Bien, entonces fíjese que en un momentico vimos todas estas funciones. Ah, este promedio también lo vimos. Listo. Miremos otro ejercicio por acá. Vamos a mirar este por acá. Miremos este primero. Resulta que este ejercicio, que se llama sección, nos están pidiendo que encontremos los siguientes resultados. Tenemos unos cursos marcados con unos números y están con una sección. Entonces me piden contar las secciones que terminen con A, con B y con C. Observemos cómo están escritas las secciones. ¿Quién me quiere decir cómo están escritas las secciones? Si yo les dijera, descríbame cómo están registradas las secciones, ¿ustedes qué me dirían? Así a nivel general. Que tienen 3 números y una letra. Que tienen 3 números y una letra, ¿cierto? Así están escritas las secciones. Entonces, mire, esto es como si tuviéramos acá un número, perdón. Un número, ándale. Número y una letra. En este caso, sería la letra A. Es lo que me están pidiendo acá. ¿Cuántas hay de ese formato? Número y la letra B.
y cuántas hay de número, número, número y de letra C. ¿Sí o no? Porque los números no me interesan. A mí Sí, lo que me señora. están pidiendo es que terminen con la letra A. Entonces, como los números no me interesan, yo puedo utilizar una figura que se llama comodín. ¿Alguien sabe qué es un comodín? ¿Como una ayuda? Como una ayuda, más o menos. ¿Otra idea? ¿Una pista de solución del problema? No. Una opción. Un comodín es una figura o una representación que se ajusta a cualquier valor. ¿Alguien ha jugado cartas? Sí, señora. Señora. Y en las cartas hay una figura que es un comodín. Sí. Entonces, Sirve para cualquiera. esa Reemplaza carta que es un cualquiera. comodín reemplaza y se ajusta a cualquier valor. ¿Sí o no? Puede ser un 1, puede ser un 10. Entonces, eso es lo que vamos a reemplazar acá. Vamos a utilizar un comodín. Es decir, que yo voy a utilizar el asterisco como comodín para representar esos 3 números que hay ahí atrás. Entonces, comodín y la A. Es decir, lo que haya antes no me interesa, lo importante es que termine en A. Comodín B y comodín C. Entonces, esa va a ser los criterios. Entonces, ¿cómo voy a plantear para buscar cuántas secciones terminan con la letra A? Entonces, vengo a la función contar.si. ¿Cuál es el rango? Entonces, ubico las secciones. ¿Y cuál entonces es el criterio? El criterio, como lo voy a escribir entre comillas, comodín A, y si quieren la escribo en minúscula, cierro comillas y le doy a aceptar. Entonces él me dice que hay 5 secciones que cumplen con ese criterio. Miremos a ver si es cierto. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 terminan con la letra A. Miremos cuántas secciones terminan con la letra B. Contar.si, el rango es el mismo. El criterio, entonces, es comodín y que terminen con la letra B. Le doy a aceptar y me dice que también son 5. Miremos a ver. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuánto será la respuesta para los que terminan con C? Aquí dice que 3. Vamos a ver si es verdad. Contar.si, el rango es el mismo. El criterio, entonces, comillas, asterisco para el comodín, la letra C, cierro comillas y le doy a aceptar. Fíjense que ya aquí me está colocando el 3, que es el resultado que esperábamos. Entonces, con esta función no solo es buscar palabras, sino que también puedo buscar diferentes condiciones. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Profe, qué pena. Dime. Es que a la hora de poner la función promedio.si, a mí no me sale. Y le doy en todas las funciones y solo me sale promedio A y no me salen más.
Eso depende entonces de la versión que tienes instalada. ¿Tienes una versión muy viejita? No sabría decirte, profe. Y si la escribes, Sí, la escribo toda, pero no me aparece. escribes igual, promedio, punto sí, abres paréntesis y no te da nada. No, señora. ¿Puedes compartir? Ya voy, profe. Espérate, ya miro acá una cosa. Sí, pueden presentar todos. Mientras tú miras, Duan, cuéntame. Era eso, profe. Ah, ok. Mira a ver si nos puedes entonces compartir. Sí, sí nos puedes compartir. Profe, hasta ahorita está como cargando. Qué pena, es que mi computadora es algo lento. Listo. Bueno, mientras Duan nos muestra, les voy a compartir acá otro ejercicio para que lo tengan presente. Este se llama catálogo. Observen que tenemos unos nombres de vendedor, unos meses, unos años, unos productos, unas ventas, una comisión, unas unidades y una región. Aquí nos dicen que el total de las ventas de los catálogos, es decir, solo me están preguntando las ventas, no de todos los productos, sino de catálogos. Entonces, ¿qué función utilizamos acá? ¿Ninguno? Sumar punto sí punto conjunto. Sumar puntos sí nomás, porque es que no tengo sino una condición, que sea catálogos. No necesito conjuntos porque no tengo más condiciones, sino el total de las ventas que sean de catálogos. Entonces observemos acá, si ven cómo está escrita la palabra catálogos dentro del listado, está con una tilde. Es lo que les estaba diciendo. Total de venta de catálogos. Entonces, contar.sí. ¿Cuál es el rango? Perdón, es un sumar.sí. Es un sumar.sí, sumar.sí. Entonces, ¿cuál es el rango? Los productos. ¿Cuál es el criterio? Entonces, en el criterio tengo que revisar cómo está escrita la palabra. Es catálogos. No es catálogo ni catálogo, sino catálogos. Y en el rango de suma, pues las ventas. Entonces, él me suma el total de las ventas de los catálogos. Ahora, total de ventas de los vendedores cuyo nombre termine en H. Entonces, observemos cómo están escritos los nombres. Los nombres están escritos, una palabra, un espacio y los apellidos. ¿Sí es así? ¿Sí lo están viendo? Sí, Sí, señora. Entonces Sí, señora. voy a colocarlo por acá. ¿Cómo están escritos los nombres? Un asterisco para el nombre,
un espacio y un asterisco para el apellido. Así es como están escritos. Pero aquí me están diciendo los nombres que terminan en H. Entonces, es como si yo tuviera los nombres, pero tengo que asegurarme que terminan en H. Entonces, pongo la H, pongo el espacio y pongo el comodín para el apellido. Y así voy a escribir el criterio. Entonces, total de ventas, entonces otra vez, sumar puntos sí. ¿Cuál es el rango? Entonces son los nombres de los vendedores. ¿Cuál es el criterio? Entonces, entre comillas, dijimos comodín para el nombre y la H para asegurar lo que me están pidiendo. Espacio, comodín para el apellido, cierro comillas, y ahora entonces el rango de suma es el total de las ventas. Entonces de esta manera garantizo ese criterio que me están pidiendo ahí. Nombres que terminen en H. El siguiente, total de las unidades vendidas, pero ahora es para los vendedores cuyo apellido comienzan con S. Entonces, ¿cuál será el criterio? El rango son los nombres de los vendedores. Y en el criterio, ¿cómo lo planteo? ¿Quién me quiere ayudar? Sería primero la S. ¿Sería primero qué? La S. ¿La S? Ah, no, mentiras. Perdón, sigue, continúa. No, dale, es que me confundí. ¿Cómo sería entonces? Abres comillas, pones asterisco, espacio, la S, La S, cierras comillas. cierro comillas. Y Y acá en el rango me están pidiendo es las unidades. Entonces vengo a buscar son las unidades. Le doy a aceptar y me da 0. ¿Por qué me dio 0? Porque de pronto Porque Porque faltó un asterisco. asterisco. Aquí sería Sí, para el señora. resto del apellido. ¿Sí o no? Sí, señora. sí, señor, Porque si tú tiene le razón. dejas solo la S, es como si solo fuera una S. Y los nombres, perdón, los apellidos tienen más letras. Entonces, por detallitos hay que tener cuidado. Sí, señora, gracias. Muy bien. Listo. Me voy al último ejercicio que les voy a explicar, que se llama estados básicos. En este de estados básicos, entonces me dicen que tengo una tabla de los nombres de los estados de la República Mexicana con datos de la superficie, el número de habitantes en 1997 y la región geográfica a la que pertenece el estado. Debo determinar el número de estados que integran cada una de las regiones geográficas en la tabla mostrada y determinar la superficie total de la región en la misma tabla mostrada. ¿Qué información tengo? Entonces tengo 32 estados de México, con cada uno con su superficie, con la población y la región a la que pertenece. Esa es la información que tengo. Y por otro lado tengo un cuadrito donde me entregan unas regiones y debo contar cuántos estados hay
para cada región y cuánto es la superficie de esas regiones. ¿Qué funciones utilizaría aquí para encontrar estos resultados? ¿Cuáles creen ustedes que me sirven para calcular el número de estados? Profe, en eso yo diría que contar sí conjunto. Contar puntos sí conjunto. ¿Por qué crees que por contar puntos sí conjunto? Porque dice que determinar el número de estados y bueno, esa sería una de los criterios y las regiones sería el segundo. No, porque las regiones están acá. Ese sería únicamente la condición. Solo tengo una condición. Mira. Tengo que contar los estados, pero cada está asociada a una región. ¿Sí ves? Cada estado está asociado a una región. Entonces, con que yo cuente estas regiones, estaría contando los estados. Entonces, con la función contar puntos sí sería suficiente. ¿Cuál sería el rango que debo escoger? ¿Estados, superficie, población o región? Estados. Estados, dices tú. Vamos a escoger los estados. Pero el criterio es este que hay acá, la región. Entonces, si yo escojo ese rango, pues el resultado va a ser 0, porque en ese rango no está la palabra noreste, ni norte, ni centro, ni sur. Entonces es región. Entonces es región. Muy bien. Entonces, el rango, escojo las regiones y en el criterio escojo esta región. Le doy Enter y él me dice que hay 4 estados que corresponden a la región noreste. Ahora, para completar el resto de la información, ¿puedo arrastrar? ¿Ustedes qué creen? No, profe, porque cambiar la región. Cambian las regiones, pero como las estoy dejando con una posición de celda, al incrementarla, la región también se va incrementando. Entonces sí se podría. La podrías fijar, ¿no? ¿Qué fijo? La región. Pero si fijo la región, todas me van a quedar de la región noreste. De centro. Ah, ok, ok. Pero sí tengo que fijar algo. Porque mira cuando estoy aquí en la región este. Le doy doble clic y mira dónde me está empezando el rango. Ah, ok, entonces El rango se corrió. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fijar el rango. Fijar el rango. Muy bien. Entonces, F4 y le doy a aceptar. Ahora sí vengo y arrastro y verifiquemos. Vámonos, por ejemplo, para la región sur. Le doy doble clic y fíjense que el rango arranca desde donde corresponde y el criterio es la palabra sur que está en G17. Entonces, cuando ustedes tienen que fijar, cuando tienen este tipo de planteamientos que tienen que arrastrar para obtener más de una información, generalmente siempre tienen que fijar los rangos. Porque el rango de búsqueda o la tabla donde ustedes están buscando es la misma. ¿Qué es lo que está variando ahí? El criterio de búsqueda o la condición. Entonces, siempre deben fijar los rangos.
Para calcular la superficie, entonces es la suma, el sumar punto sí. ¿Cuál es el rango? Entonces ya dijimos que eran las regiones. Y de una vez lo dejamos fijo. ¿Cuál es el criterio? Este que está aquí, que debe variar, porque si no me va a quedar siempre el mismo criterio. Y el rango de suma es la superficie de la región. Entonces vengo y escojo el rango de superficie. Y ese rango también lo debo dejar fijo. Le doy a aceptar y de esta manera ya puedo venir y arrastrar y garantizo, mire si me paro aquí en la región este, en la última, y le doy doble clic, garantizo que estoy tomando los rangos que corresponden y el criterio que en este caso me están pidiendo. ¿Preguntas, inquietudes? Profe, qué pena. Es que lo estoy haciendo a la vez que tú y quedé un poco perdido a la hora de fijarse cómo es que se hace. Simplemente cuando tú estás fijando, acuérdense que el fijar es con el F4. Cuando yo fijo una celda. Entonces, en este caso no estoy fijando una celda, sino que estoy fijando un rango. Sí, señora. ¿Sí? Sí, señora. Muy bien. ¿Qué nos queda por Gracias. explicar aquí? Bien. Nos queda por explicar formato condicional y función moda punto 1. Entonces, en el formato condicional, voy a ampliar un poquito acá. Recuerdan que formato condicional lo vimos en la segunda sesión cuando le poníamos colores si la celda era igual, era mayor que 2000 o menor que 2000. Que a los mayores de 2000 les pusimos rojo, a los menores de 2000 les pusimos amarillo. ¿Por qué amplió un poquito la celda? Porque aquí en formato condicional también existe la opción de la barra de los datos. ¿Qué significa esta regla? Esta regla lo que hace es ponerme una barra de colores, dependiendo del color que usted desea, para representar el valor en una celda. Cuando mayor sea el valor, más larga será la barra. Entonces, supongamos que le voy a poner esta barra de datos roja. Entonces, fíjense que cuando yo le aplico esta opción de formato condicional, los datos que son más altos, pues van a tener la barra más larga. Y se va a ver de esta manera dependiendo pues de los datos que hayan ahí. Los más largos se van a aproximar o van a cerrar o van a completar casi el ancho de la columna y los otros pues dependiendo del valor pues la barra va a ser más o menos pequeña. Entonces recuerden que el formato condicional es una opción para marcar visualmente valores importantes. Si yo no hubiera hecho esto del formato condicional, le voy a quitar las reglas, y lo hubiera dejado como estaban, y yo les dijera, rápidamente díganme cuál es la superficie de la región más grande, pues habríamos que empezar a mirar ahí como al ojo. En cambio, si yo resalto, una opción para mirar, pues sería aplicarle esto, y yo digo, es la región norte. Luego la más grande sigue la región noreste, luego la sureste, ahí más o menos la oeste sigue la centro, luego la sur y por último la región más pequeña es la este. Porque si ven que las barras
me lo están mostrando visualmente. ¿Sí es claro? Sí, profe. Entonces, simplemente es para que lo tengan presente. Ya le voy a quitar la regla y me queda nuevamente, pero visualmente me ayuda a verificar cuál es el valor más grande a través de barras. Y la otra función que nos hace falta de las que tenemos ahí mencionadas se llama moda.1. Voy a ponerla aquí en todas. Y la función moda.1 lo que hace es decirme cuál es el valor más frecuente o repetitivo que hay en una matriz o en un rango de datos. Entonces yo le doy a aceptar y vengo y escojo el rango o los rangos que quiero determinar. En este caso voy a determinar solo este rango. Le digo aceptar y él me dice que el valor que más se repite es el número 4. Miremos a ver, aquí está una vez, aquí está 2 veces. Ustedes dirán, pero el 2 también está repetido 2 veces. Pero además de que es el valor más, el que más se repite, pues es más alto el 4 que el 2. Entonces se está repitiendo y simplemente es para que ustedes tengan presente esa función por si en algún momento la llegaran a necesitar, que es el que me devuelve el dato del valor más frecuente o repetitivo. No me dice cuántas veces está, sino cuál es el dato que más se repite o el más frecuente. Es simplemente para que lo tengan presente. Muy bien. Entonces, con estas funciones, acá está moda y formato condicional, y la función sí que seguimos trabajando, ustedes van a completar el resto de ejercicios que quedaron pendientes, que son todos estos, para que los hagan y esa sea la evidencia de la actividad número 4 de Excel. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario? Profe, yo tengo un problema en el de estados básicos, no me da igual la superficie de la región. Estados básicos. ¿En dónde tienes el problema? Digamos, profe, en el Excel a mí me da que es 24.661, no me da, no sé por qué no me da. ¿Quieres compartirnos a ver qué es lo que está pasando? Voy a dejar de compartir. Ya voy, profe. Bueno. ¿Alguien más? El compañero que iba a compartir, Duan, ¿qué pasó? Profe, como seguiste explicando me dio pena, entonces ya te No, comparto. Listo, creo que ya. Bueno, entonces entro a Excel y en la parte de promedios, ¿en cuál era? En zona llave. Sí, en zona ya. En promedios, entonces le doy acá, la busco, promedio.sí, aceptar. Y me sale la de suma, profe. Dile cancelar, pero vuelve ahí a la función. Listo. Dile ahí en donde dice, en la parte de abajo, seleccionar todo. Ahí, dile todo. Todo.
y búscala hasta abajo a ver si está ahí en la lista. Vas por la M, la N, acuérdate que es por la P, promedio. Promedio punto sí. Ahora sí, profe. Es que si la buscas en una categoría que de pronto no la has usado, pues no va a aparecer. Dele cerrar o cancelar. Recuerden que ustedes también la pueden escribir, entonces ahí en la celda, cierra eso, cierra eso. Recuerda que también la pueden escribir, entonces escribe igual. Promedio. Ay, Si sí. ven que ahí te va apareciendo las funciones, entonces eso era lo que yo te decía también, la puedes escribir. Bien, Sí, Duan. señor. Qué pena, profe, muchas gracias. No, señor, con gusto. La compañerita ya está lista Profe, para... ya solucioné, ya pude Ya arreglarlo. solucionó. Muchas gracias. Bueno, voy a llamar lista mientras a ver si aparece alguna otra inquietud. Muy bien. Gabriel Quintero, Presente, profe. Camila Alejandra Mendoza, Presente. Alison Juliana Castillo, Presente. Lineida Dayana Velandia, Presente. Camila Andrea Pino, Presente. Mayra Alejandra Díaz, Presente, profe. Alejandra Kemba, Joana Hasblady Marín, Presente, profe. Naomi Valentina, Presente, profe. Kerin Emet, Presente, profe. Jessica Tatiana, Presente, profe. Andrés Eduardo, ¿no está? Johan Daniel Castillo, Alejandra Bustos, Presente. ya miro quién me está escribiendo presente por el chat. Profe Daniel Castillo. Ah, Daniel Castillo. Muy bien. Alejandra Briceño, Presente. Jonathan Dubán, ya estábamos ahí. Cristian Presente. Camilo, Presente, profe. María Camila Rivera, Presente, profe. y Ana Sofía Mora. Presente, profe. Entonces, en el transcurso del día de hoy estaré evaluando, revisando cualquier observación. Mañana la revisamos y miramos a ver qué pudo haber ocurrido. Lo mismo, las dudas que puedan presentarse de los ejercicios del día de hoy. Revisen y verán que ya cada vez vamos tomando un poquito más no de dificultad, sino de un grado más de análisis para que ustedes lo tengan presente.
Entonces nos vemos el día de mañana. Les agradezco mucho su puntualidad y su participación. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Dale, Mañana, profe. gracias. Que estén muy bien. Buen día para todos. Hasta luego. Gracias. Buen día. Profe.